Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. El ejército de Israel ataca Líbano también por mar, suma a la marina su asedio. Laura Gutiérrez. Israel está utilizando esos barcos militares para atacar el sur de Líbano esta mañana después de lanzar más de una decena de bombardeos continuados sobre una de las poblaciones más castigadas. Hay varias víctimas mortales. Antonio Martín. Israel ataca ya Líbano por tierra, mar y aire. Más de una docena de bombas han caído sobre la ciudad de Nabatí, al sur, donde, según el ejército hebreo, sus objetivos son centros de mando de Hezbollah y almacenes de armas. Y justifica además el daño sobre civiles con los mismos argumentos que usan Gaza con Hamás. Dice Israel que Hezbollah utiliza infraestructura civil para esconderse. Al menos 5 muertos y por primera vez, como dices, con respaldo desde el mar. Así sonaban los proyectiles lanzados por la Armada israelí contra esos objetivos. En paralelo, la Cruz Roja calcula que más de 1 millón de personas se han tenido que ir de sus casas en Líbano y añade esta portavoz. Que Israel ha atacado ambulancias provocando heridas a los voluntarios de la organización. Vamos ahora al Congreso. Está compareciendo ahora mismo ante los periodistas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras la imputación del fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. ¿Qué está diciendo Cámara Baja? Josué Coello, buenos días. Buenos días. Acaba de comenzar la comparecencia del ministro de Justicia. Dice Félix Bolaños que muestra respeto por la decisión judicial y manifiesta el respaldo del Gobierno al fiscal Álvaro García Ortiz. Escuchamos en directo al ministro de Justicia, a Félix Bolaños. Nos llega con dificultad ese sonido del ministro de Justicia. Total. Más asuntos también en el Congreso. Se ha hablado de política migratoria. El PP pide que España se mueva en el mismo camino que Europa, que estudia ahora copiar el plan de Meloni en Italia y deportar a países terceros a las personas migrantes. El Gobierno insiste en el rechazo frontal. Desde Esquerra lo califican de burrada. Escuchamos por este orden a Cuca Gamarra, María Jesús Montero, Gabriel Rufián. Europa se está moviendo y España debería moverse al mismo ritmo que se mueve Europa y no mantenerse al margen y no querer luchar contra las mafias. Nos oponemos de forma fehaciente, espero que tenga desde luego algún matiz o alguna cuestión que lo aclare, ¿no? Es un modelo absolutamente contrario al que promueve España. Una burrada, hay millones de personas migrando en todo el mundo y la solución no es encerrarles y mucho menos hacer ver que no existen cada vez más lejos, ¿no? El Banco de España defiende la intervención pública para controlar los precios del alquiler. Cambio de discurso. En el informe que acaba de publicar asegura que hay un 40% de hogares en alquiler con problemas para pagar el arrendamiento. Jordi Fábrega. El informe constata que los problemas para comprar una vivienda han empujado a muchos jóvenes a optar por el alquiler. De hecho, hoy alquilan el doble de jóvenes que hace una década. Y ante la falta de oferta de alquiler social asequible, los precios en el mercado se han disparado. Han subido más del 50% en algunas ciudades como Valencia. Esto provoca que 4 de cada 10 familias que alquilan dediquen a la vivienda más de lo recomendado, más del 40% de sus ingresos. Y muchos jóvenes no pueden ni alquilar un piso y tienen que optar por arrendar habitaciones. En el primer trimestre de este año, según los datos del informe, la oferta de habitaciones en alquiler ha subido un 40%. Esta situación y sus consecuencias sociales, dice el informe, justifican la intervención pública en el mercado del alquiler. El Gobierno repara a Salvador Puig Antich, militante anarquista y antifascista, el último preso ejecutado en España mediante garrote vil. Adela Molina. Sí, lo ha hecho con un documento que declara ilegal e ilegítimo el Consejo de Guerra que condenó a muerte al joven anarquista Salvador Puig Antich y anula la sentencia. Inmaculada es una de sus hermanas. Hace 50 años que estamos luchando por esto, por la dignidad de nuestro hermano Salvador. Y en este momento para nosotros es muy importante y estamos como emocionadas y no tenemos palabras, la verdad. Gracias. El ministro Ángel Víctor Torres ha dicho que la democracia no está completa si casos como el de Puig Antich no se corrigen, no se reparan y no se reparan de forma pública. Deportes, Paco, ¿qué tal? Hola Laura, noticia de última hora. El Celta de Vigo anuncia la renovación de su entrenador Claudio Giraldez hasta 2027. El entrenador recibe la noticia justo antes de la visita del Real Madrid este fin de semana. Giraldez llegó al equipo gallego la pasada temporada procedente del filial. Entre tanto, la selección española de fútbol ha logrado su acceso a cuartos de final de la Liga de las Naciones tras su victoria 3-0 ante Serbia, lograda anoche con 6 bajas del equipo titular que ganó la Eurocopa y sin alinear en el 11 titular jugadores del FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid por primera vez desde el año 1928. Además, el Barça evaluará el estado físico de Lewandowski, que ayer terminó cojeando su partido de selecciones en el Polonia 3, Croacia 3. Y hablando del Barça, la oposición a Joan Laporta se une en su totalidad para hacer llegar al socio un comunicado esta mañana en el que pide explicaciones al club de las cuentas, de los últimos acuerdos con grandes firmas y pide una asamblea presencial con una reformulación necesaria de las cuentas según el texto. Recordamos que la
asamblea del Fútbol Club Barcelona es telemática y será el próximo domingo. Pues es todo, sigue hoy por Econ Angels Barcelona y seguimos en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Casal, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos Francino, días.